Caro, platícanos, ¿qué es una droga? Bueno, esta es una pregunta que a lo mejor hemos escuchado a lo largo de siempre, desde las escuelas. Una droga es una sustancia o es un conjunto de sustancias que la mezcla de esto pues se considera una droga. Es algo que es diferente para el mantenimiento de la vida. ¿Qué es como el mantenimiento de la vida? Agua, comida, oxígeno. Y esto ya en la combinación de estas sustancias se puede encontrar una alteración en la percepción de la memoria, la concentración, la conducta, y esto ya puede generar un problema significativo en la vida de las personas. Pero aquí también podemos decir, bueno, pero drogas, como es una mezcla de sustancias, las podemos encontrar en un botiquín de una casa, por ejemplo, porque ahí hay medicamentos. Pero aquí entra una clasificación súper importante. La clasificación de las drogas que son socialmente aceptadas, como lo que son los medicamentos, el alcohol o el tabaco, y las drogas que no son aceptadas y que sí pueden generar un conflicto mayor, como lo que es la cocaína o la heroína. Al final, pues esta mezcla de sustancias, dependiendo, nos puede generar un conflicto o, por ejemplo, el alcohol. Una persona que es como más introvertida y necesita como desenvolverse más en, no sé, en una fiesta, pues utiliza el alcohol para poder a lo mejor desenvolverse más o estar más desinhibido y entonces eso se puede convertir también en una adicción. Caro, ¿y cuál sería la clasificación de los consumidores, que a veces también les dicen usuarios? Esto también es súper importante resaltarlo porque no todas las personas que consumen una sustancia, una droga, se vuelven adictos. Entonces hay una clasificación y el primero es, por ejemplo, el experimental. Las personas que desean como experimentar esas sensaciones o como el conocer a ver qué se siente el consumir una droga y no generar, sería común que se haga una adicción. También están los que son socialmente u ocasionales. Como ponía el ejemplo del alcohol, o sea, personas que para poder desenvolverse en un, no sé, en una fiesta, un evento, sí necesitan como consumir alcohol para poderse sentir más tranquilos. Los que son ocasionales, estos son aquellos que, por ejemplo, utilizan una sustancia o una droga para poder dormir o para mantenerse despiertos. También tenemos los funcionales. Estas personas ya son consumidoras de una sustancia, se consideran adictos, pero ellos son funcionales ante la sociedad. Pueden desenvolverse socialmente, no sé, relacionarse con sus parejas, sus familias, pero sí necesitan el consumirlo, nada más que como el nombre dice, son funcionales. Y los disfuncionales son aquellas personas que sí, que ya en el desarrollo de su vida ya no son funcionales, ya se dedican completamente al consumo y a tratar de conseguirla y consumirla como tal. Sí, me imagino que ahí es el riesgo con las drogas, porque tú puedes empezar en una clasificación, ¿no? Puedo Exacto. empezar solamente por curiosidad o porque me quiero desinhibir en las fiestas, pero luego ya empieza a ser más adictivo y Sí, entonces puedo terminar en la última fase, que ya sería la de la disfuncional. disfuncional. Y fíjate, ahorita que mencionas eso, en mi experiencia en centros de rehabilitación, algo que yo veía un patrón muy, muy común era que muchos decían que empezaban como experimentales. Generalmente, o te puedo decir como el 90% de los pacientes que yo tenía ahí empezaban con marihuana Ujú, y como algo meramente experimental y ujú. llegaron al punto de ser usuarios o consumidores disfuncionales. Sí, que puede que empiezas experimentando con una sustancia y luego otra y luego le combinas Exactamente. y todo empieza a volverse más complejo. Eso. Caro, ¿y el consumo de drogas también tiene que ver con herencia, con cuestiones genéticas? Fíjate, Carla, que esto es súper interesante. No necesariamente hay estudios, pero ninguno lo puede asegurar como tal. Pero aquí tenemos dos situaciones. La vulnerabilidad del entorno. La vulnerabilidad del entorno tiene demasiado peso. Por ejemplo, hijos de padres consumidores tienen todavía más vulnerabilidad a ser consumidores porque ellos no conocen, por ejemplo, el apego seguro, los límites realistas, el conocer las consecuencias, como cubrir esas necesidades básicas emocionales que son súper importantes en la infancia. Y no hay estudios que como tal digan, sí es porque tienes una vulnerabilidad, porque sí existe la vulnerabilidad orgánica como por ejemplo la diabetes, que puedas tener una predisposición genética, pero en el caso de las adicciones se ha demostrado que lo que tiene mayor peso es el entorno.
Okey. Sí, y de hecho, también el ambiente que acompaña al paciente, ¿no? A veces por eso, pues, no sé, los meten al centro de rehabilitación y ya todo muy bien, y luego salen, se van al mismo entorno y lo mismo. Incluso yo me acuerdo que una Exacto. vez un adolescente que quería dejar las drogas, me acuerdo que me dijo: "Ya no le voy a hablar a mis amigos los que consumen, porque cada que los veo me lo ofrecen, me insisten, Sí. etcétera". Y es nadar contra corrientes y de por sí me está costando trabajo, ¿no? Y bueno, a mí me pareció como muy valiente la decisión de Sí. este chico, pero porque realmente ya no quería consumir. Entonces, ¿cómo el entorno influye tanto? Sí, y Okey. y fíjate que justamente parte de las recomendaciones que se hacen en los centros de rehabilitación es eso, o que cuando terminen, si ellos tienen esa vulnerabilidad de la que mencionaba del entorno, no regresen a ese entorno, sino que puedan, no sé, llegar a casas de medio camino, con un familiar que tenga un entorno más saludable, precisamente por eso, porque ellos todavía necesitan entrar en una fase de mantenimiento, lo cual, pues, les cuesta trabajo, ¿no? Y es completamente normal. Caro, y es común que los pacientes que tienen TDAH puedan desarrollar adicciones. No todos los pacientes con TDAH, obviamente, no todos consumen sustancias, pero es común que las consuman. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la relación entre el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y el consumo de sustancias? Fíjate, esto es súper interesante porque sí tiene una amplia relación y hay estudios que lo han encontrado. Esto porque las personas que tienen TDA, como es un trastorno del neurodesarrollo, desde la infancia presentan, por ejemplo, ya sea inatención, hiperactividad o impulsividad. Entonces esto genera un conflicto porque ellos muchas veces no pueden mantener la atención prolongada en las clases, mantenerse sentaditos y genera un problema porque muchas veces las personas no tienen la psicoeducación, desde los padres, desde los maestros o la misma sociedad. Y esto va mermando en su autoestima. Esto va generando un autoconcepto más deficiente. Y hay un porcentaje alto. Hay estudios que revelan que entre un 17% a 45% de personas que tienen este TDA pueden presentar una vulnerabilidad a ser consumidores de sustancias. Por eso es bien importante tener, como mencionaba, la psicoeducación y que se tenga muchísimo trabajo multidisciplinario con, sobre todo, si no es detectado desde niños, también en la adultez sería muy, muy viable, porque hay mucho desconocimiento de esto. Sí, y de hecho el TDAH a veces socialmente se piensa que es de niños, ¿no? Sí, exacto. Y no, o sea, es un trastorno que también lo tienen los adultos y de hecho es muy común que no se sepa que lo tienen Ujú. y que cuando a mí me ha pasado, ¿no? Pacientes ya adultos que cuando se les detecta que tienen TDAH se sorprenden, es como, ¿en serio Sí, que no era de niños? ¿A poco llevo toda mi vida con TDAH y no lo sabía? Y sí, hay tratamiento, hay intervención y puede mejorar muchísimo. Entonces, es importante, una, saberlo detectar y dos, cubrir como la brecha de vulnerabilidad para que no caigan en alguna adicción. exactamente. Claro, yo creo que socialmente hay un montón de preguntas acerca de las adicciones, ¿no? Sí. Y una de ellas que he escuchado mucho es, ¿alguien que consume puede dejar de consumirlas? Mira, no es determinante, o sea, sí se puede, pero hay más probabilidad de que sea un poco más complejo, porque la persona puede experimentar, no sé, alteraciones, como mencionaba, tanto en la conducta, en la percepción, y entonces desde un inicio puede ser difícil y puede requerir ayuda ya de un tratamiento, no sé, de internamiento, de psiquiatra o de un psicoterapeuta. Por eso Sí. no es tan sencillo para el usuario o para el consumidor después dejarlo. Okey. Entonces, ya que se genera la adicción, la persona por sí sola muchas veces no puede dejarlo, que Exacto. es la idea que a veces se tiene, ¿no? Como, no, es que debería de poder solo. Sí, Y no, se requiere el apoyo y me imagino que depende de la complejidad, va a ser el nivel de intervención. O sea, así es. puede que nada más, acudan, por ejemplo, contigo, que eres psicoterapeuta, o otros que van a necesitar ir contigo y aparte con el psiquiatra, o otros casos mucho Ya más el graves internamiento. que van a requerir el internamiento. Exactamente. Claro, y ahorita que mencionabas que muchas personas que desarrollan adicciones a otras cosas comienzan con la marihuana, platícanos un poquito, ¿no? Porque hay un montón de debate con el tema de la marihuana en Sí. general.
Cuando se consume marihuana, ¿como cuánto tiempo tarda en pasar el efecto? Platícanos un poquito más sobre esto. Efectivamente, hay personas, Carla, que mencionan que consumo marihuana y es un rato. Realmente no, porque se puede ver alterada la conducta, el pensamiento y las emociones, y esto puede durar hasta 3 días. Y esto puede generar ser un conflicto realmente significativo en las personas que necesitan desarrollarse en diversas actividades. Entonces, sí es importante que las personas que están entrando a ser consumidores en este caso de marihuana, sepan que hay consecuencias significativas, que no solamente es el consumo y los síntomas que están presentando, sino también en el desarrollo de sus actividades. Caro, y el consumir marihuana, ¿qué consecuencias tiene? Porque luego nos lo venden como que es muy natural, como que no pasa nada, y la verdad es que la mayoría de las personas se lo cree así. Ujú. Entonces, ¿realmente qué consecuencias neurológicas, psicológicas tiene el consumir marihuana? Mira, esto puede ser muy variado, pero te voy a decir dos que son como muy significativas, que es como el letargo cognitivo y también tiene un efecto hipnótico, por lo cual ellos creen que con la marihuana ellos ya no van a vivir esas emociones o esos pensamientos automáticos negativos que están presentes, pero la realidad es que es solamente momentáneo y sí puede generar estas consecuencias y generar como tal una adicción. Sí, justamente hay algunas personas que piensan que no se genera adicción de la marihuana, pero no es así. Aquí en el centro hemos tenido personas que solicitan la consulta por adicción a la marihuana, porque ya Sí, no la pueden dejar de consumir. así es. Incluso psicológicamente se puede crear una gran dependencia y que ya están notando estos efectos, como el letargo, la pobre concentración, no, ya no se sienten igual y Sí. no la pueden dejar. También otra cosa que me gustaría aprovechar para preguntarte, Caro, es que mucha gente la usa para dormir, pensando que no hay ninguna consecuencia por lo Ujú, mismo de que es muy natural, ujú. etcétera. ¿Tú qué recomendarías más? Si una persona tiene insomnio, problemas para dormir constantes, ¿que acuda con un psiquiatra o que consuma marihuana? No, definitivamente que sea algo por prescripción de un psiquiatra. Esa es mi recomendación y también agregaría una evaluación con psicoterapeuta para ver si no hay un trastorno del sueño o que también venga desde una parte evitativa por no afrontar una ansiedad o no saber el manejo de la depresión y que toda esa combinación de emociones pues tengan un porqué y que ellos lo conozcan porque muchas veces creen que efectivamente con la marihuana ellos ya van a dormir, pero resulta un efecto maladaptativo de afrontamiento porque solamente es evitativo. Y al día siguiente cuando ellos despierten, pues van a seguir teniendo como tal todos estos síntomas que venían presentando. Claro, entonces, la valoración psiquiátrica por si hay necesidad de un medicamento para poder dormir, alguna condición física, y también la psicoterapia, porque puede que la persona está teniendo mucho estrés, ansiedad, Exacto. etcétera, y no puede conciliar el sueño. Ujú. Caro, ¿y las drogas le ayudan a la persona a sobrellevar el estrés, el dolor? O sea, ¿para qué consumen las drogas? Muchas veces, como mencionaba, lo utilizan como un modo de afrontamiento evitativo. La realidad es que esto puede ser muy perjudicial porque lejos de disminuir este malestar que mencionas, lo va a incrementar y puede llegar a ser un consumidor, ya sea, no sé, funcional o disfuncional en el peor de los casos. Sí, cuando te refieres a evitar, es no afrontar esto que me genera malestar, ¿verdad? Por Exacto, ejemplo, sí. ahorita que decías, si una persona consume alcohol en una fiesta para poder convivir, porque tiene algo de ansiedad social, ¿no? Ujú. Entonces, el consumir el alcohol le está ayudando a evitar enfrentar el malestar de poder comunicarse y expresarse y todo esto. Y que ahí la psicoterapia, por ejemplo, ahí tú les ayudarías en el consultorio a desarrollar las habilidades sociales que realmente les van a ayudar Sí, a poder desenvolverse en una fiesta, en una convivencia, con una pareja. claro. Ok. Caro, ¿y se necesita consumir drogas durante mucho tiempo para que empiece a hacernos daño? No, no necesariamente. Hay personas que reportan ataques cardíacos, ataques de pánico y que los síntomas que pueden presentar desde un inicio pueden estar muy, muy alterados y esto puede ser muy perjudicial para la persona.
Sí, de hecho, cada cuerpo es diferente, ¿no? Y reacciona distinto, por eso hay que tener cuidado, porque quizá nuestros amigos nos pueden decir, ay, yo tengo años, consumiendo drogas y no me pasa nada, pero cada cuerpo es diferente. Claro. Aquí han llegado algunas personas que, por ejemplo, después de consumir marihuana o algunas otras drogas, tuvieron brotes psicóticos, que el cuerpo reaccionó así. Incluso también una vez llegó un chico que había consumido esta sustancia de sapito, ¿no? Que se vende como estas Ujú, medicinas ujú. ancestrales. Y bueno, el sapito le generó unas crisis de despersonalización, donde él ya tenía momentos en los que decía, no reconozco mi cuerpo, no me puedo ver al espejo, unas crisis ahí medias graves. Entonces, hay una vulnerabilidad física y también psicológica. O sea, hay personas que ya tienen una vulnerabilidad y el consumir puede alterarles bastante. Sí, es Ok. correcto. Y lo que mencionábamos, ¿no? La vulnerabilidad orgánica, que también ahí es, no sabes cómo va a reaccionar cada organismo. Claro, y también hay una gran correlación entre las enfermedades de transmisión sexual y las adicciones. Platícanos por qué está relacionada una cosa con la otra. Fíjate, Carla, que sí, hay un alto índice, según estudios revelados. Una persona que consume sustancias tiene una tendencia a la disminución del control de sus impulsos y esto les genera conductas autolesivas, como tener relaciones sexuales sin protección, por ejemplo. Y también las personas que consumen, por ejemplo, la heroína inyectada, tienen más ese riesgo por las jeringas. Y no solo de esto, del VIH, sino también, por ejemplo, hepatitis B y C. Entonces sí tiene una gran relación entre el consumo y las enfermedades de transmisión sexual. Caro, y ahorita que hablábamos de la severidad de los casos, cuando el caso ya es muy grave y entonces se interna a un lugar de rehabilitación, ¿por qué cuando salen del internamiento hay personas que recaen y otras que no? Fíjate, Carla, que esto es algo que siempre me gusta mucho platicar. Hay muchos factores, claro que no es determinante, pero uno de ellos es que hay algunos centros, digo, no todos, no tienen el trabajo multidisciplinario que implica. Hay pacientitos que entran a los centros con trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos de personalidad, agregándole el trastorno del consumo de las sustancias y no se les da el tratamiento adecuado, se les quiere dar el tratamiento de la misma forma a todos. Y esto es súper importante porque todos traen distintas vulnerabilidades, distintos entornos, distintas situaciones y lo ideal es ayudar a cada paciente a poder determinar cuál es el, no sé, el origen o si tienen algún trastorno como mencionaba, para poderles dar el tratamiento adecuado, porque es como en la clasificación como en la ansiedad. Pues, ok, puedes tener ansiedad social, puedes tener una ansiedad generalizada o una depresión mayor, una distimia y darle el adecuado tratamiento a cada uno. Aquí hay también distintas situaciones que son súper importantes. Cuando ellos terminan, también muchas veces no, su tratamiento en los centros muchas veces no se les da un mantenimiento. No tanto por los centros, porque luego ellos van a casas de medios caminos, a los grupos, a las pláticas, sino también por parte de las familias. La verdad es que resulta sumamente desgastante para las familias y se entiende, pero el mantenimiento es vital. Un plan de prevención de recaídas para los pacientes también. Por eso mencionaba que es un trabajo también multidisciplinario. Desde el centro o el internamiento, el psiquiatra, el psicoterapeuta y también la red de apoyo. Es sumamente importante que se pueda dar todo esto en conjunto para todavía ayudar más, como mencioné, son factores, pero hay una probabilidad mayor de ayudar al paciente. Sí, de hecho, hace poco estuvo aquí en Calma una chica adolescente que había salido de un centro de rehabilitación y sus papás inmediatamente después de que salió del centro la trajeron a acompañamiento psicológico y también lo sumamos con el acompañamiento del psiquiatra. Y ella después de unos meses, me acuerdo que me comentó, soy la única del grupo que no volvió a No, consumir. Y la diferencia estaba en qué había pasado después. A exacto. ella se le dio esta contención para que no hubiera la recaída. Entonces, esto es bien importante y también me gustaría mencionar que hay que tener cuidado a dónde mandamos a nuestros familiares a las Claro, rehabilitaciones y esto, sí, porque hay centros que incluso pueden llegar a tener conductas agresivas con las personas, sí. conductas muy,
pues, deshumanas, que no tendrían por qué suceder, ¿no? Claro. O sea, poco profesionales. Y hay otros lugares donde sí son profesionales y donde se hace un equipo multidisciplinario, como dices, con un psiquiatra, con un terapeuta, con gente capacitada. Claro. Es común que haya unos centros que nada más son como de personas exadictas ayudando a otros exadictos sin ninguna preparación en psicología, en psiquiatría y que es como mencionas, a todos por parejo e incluso a veces unas intervenciones ahí poco éticas, ¿no? Es correcto. Aprovechando que digo eso, si en algún momento tienen duda de a dónde se puede canalizar a un paciente con una adicción, nos pueden buscar a nosotros, hacer una valoración psicológica y si se requiere el internamiento, nosotros ya conocemos unos lugares más confiables, ¿verdad? Caro, y antes de que te vayas, si alguien te está escuchando y tiene alguna adicción o está sospechando que está cayendo en una adicción, ¿qué le dirías? Bueno, aquí es súper, hay mucha gente que tiene miedo a ser juzgada. Aquí es bien importante saber que todos tenemos situaciones diferentes, que la autocompasión también es sumamente importante y que no estás solo, que también pueden acudir a personas que realmente pueden ser muy responsables o red de apoyo. También hay personas que mencionan, es que no tengo a dónde acudir o no tengo una familia, porque mencionaba, es sumamente desgastante también para las familias, pero también hay muchas asociaciones, hay líneas telefónicas por parte también del gobierno para recibir ayuda. Aquí lo importante es que comprendan que sí hay ayuda, que sí hay ayuda y que también pueden acudir aquí a nosotros, se les puede dar una asesoría y con muchísimo gusto yo puedo apoyarlos. Qué bueno que mencionas esto, Caro, de que no se sientan juzgados, que no tengan miedo a platicar. A veces hay cosas que nos avergüenzan, incluso personas que ya no estaban consumiendo y vuelven a consumir y les da vergüenza volverlo a decir. Entonces, que tengan esa confianza, es súper importante. Y también tener la conciencia de que las drogas, el alcohol también, no se consume nada más porque sí, siempre hay algo Claro, de fondo, como sí. mencionabas, una carencia de habilidades o un sufrimiento emocional de por qué se están consumiendo. Entonces, poder profundizar en qué es lo que está ocasionando que yo consuma es súper importante y hacerlo sin juicio, como tú mencionas, Caro. Muchísimas gracias por ayudarnos y No, bueno, pues aquí gracias, está al Caro contrario. para apoyarlos Un en lo que gusto, necesiten. muchísimas gracias. Gracias.